día de Navidad, el día en que el Señor Jesús vino al mundo, nosotros nos dimos con la sorpresa de que el padre Jorge Loring, el famoso jesuita autor del libro Para Salvarte, y probablemente el más importante apologista de la fe católica en el mundo de habla española, era llamado a la casa del Padre. Un día maravilloso, el día de Navidad, el día que el Señor viene al mundo. El padre Jorge Loring, con 92 años, pero lleno de fuego todavía, encontraba al Señor. Y me parece muy importante rendirle un homenaje ahora al padre Jorge Loring, que fue un hombre de un tremendo valor y de una vida muy curiosa. El apellido Loring es un apellido inglés, pero su proveniencia es Estados Unidos. De hecho, el tatarabuelo del padre Loring era un norteamericano de la ciudad de Boston, descendiente de ingleses, que se casó con una mujer catalana. El hijo de este norteamericano, de este bostoniano, se casó con una mujer de Barcelona, tuvo un hijo que fue el Jorge Loring y Olazábal, un famoso ingeniero catalán, que fue el bisabuelo del padre Loring. Y luego el papá del padre Jorge Loring fue Jorge Loring Martínez, un hombre muy culto, pero sobre todo un gran ingeniero, muy famoso, muy reputado, muy exitoso además financieramente, que construyó una de las primeras fábricas de aviones en Europa. Tanto así que el padre Loring, que vivió aunque digamos vivió la mayor parte, aunque nació en Barcelona, vivió la mayor parte de su vida en Málaga. Su familia estaba en el sur de España. Como saben ustedes, Barcelona en cambio está en el noreste de España, muy cerca de los Pirineos, cerca de la frontera con Francia. Era una de las pocas familias que en esa época viajaba en un avión de la compañía que había fundado el padre, y tanto así que el padre Jorge Loring con sus familiares salieron en los periódicos catalanes como la familia que para las vacaciones volaba en avión desde Málaga, donde el sur de España en el verano tiene un calor enorme, bueno, Barcelona también, pero menos que el sur de España, y toda la familia volaba en avión y salía en los periódicos, porque era una rareza, ¿no? Es como si una familia fuera habitualmente a vacacionar pues en la nave espacial de la NASA, ¿no? Saliera pues a la estratosfera y llegara a otra parte del planeta en pocas horas. Entonces, obviamente, una cosa tan curiosa como esa era lo que acontecía cuando el padre Loring era joven, a comienzos de siglo. Su papá era un hombre muy católico y fue asesinado por los socialistas justo al comienzo de la Guerra Civil Española, donde la familia perdió todo. El padre Loring era el mayor de 8 hermanos. Era primero el padre Loring, luego 6 mujeres y luego otro varón, el hermano menor del padre Loring. Y lo curioso es que el padre Loring, cuando está estudiando ingeniería, se familiariza mucho con los jesuitas y descubre el llamado de su vocación. Y en medio de la situación económica devastadora en que se encontraba su familia, porque los socialistas destruyeron la fábrica de su papá, mataron a su papá, fue y le dijo a su madre: descubro que soy llamado. Y la madre, en vez de decirle: pero hijo, tú tienes que reconstruir la fábrica, que es lo que él quería hacer, le dice: mira, si Dios te llama, Dios proveerá de mí. No te preocupes, no lo pienses 2 veces, vete a seguir tu vocación. Y sorprendentemente, la madre del padre Jorge Loring tuvo que repetir ve y responde tu vocación a la vida consagrada 7 veces más. Lo que pocas personas saben es que
todas las hermanas del padre Loring, menos una, la menor de las mujeres, todas fueron admitidas en la vida religiosa, son religiosas. Algunas ya han fallecido. Pero 5 de las 6 hermanas mujeres y el hermano menor también se sumaron a la compañía de Jesús. Es decir, de los 8, 7 son consagrados. 2 sacerdotes, el padre Loring y su hermano menor que todavía vive. Y luego, solo una de sus hermanas contrajo matrimonio y vivió el resto de sus días con su mamá. Ella todavía está viva. La mamá ya falleció hace muchos años, como pueden imaginarse. El padre Loring falleció, fue llamado a la casa del padre a los 92 años. Entonces es un hombre ya de suyo, de una vida particular. Y es curioso, a los 20 años era considerado como una de las vocaciones más viejas, para que tengan ustedes en cuenta, en la época en que los hombres se hacían hombres más temprano. Aprovecho para decir eso, porque lo decía también el padre Loring. Algunos creen que yo soy un poco agresivo con este tema de... varios se quejan de que soy muy duro, ¿no? Muy crítico. Yo soy, hermanos, una perita en dulce comparado con el padre Loring. Y todos los que han escuchado al padre Loring lo recuerdan, pero algunos consideran que, bueno, el padre Loring ya estaba viejo, ¿no? Y lo decía estas cosas porque era español de otra generación y los españoles hablan de una manera un poco más dura. Bueno, hermanos, deberían consentirme a mí también un poco de esa condescendencia cuando soy duro, porque, en primer lugar, mi mamá es catalana, o sea, yo vengo de la mitad de mi familia es catalana, pero eso yo no veo que tenga mucho que ver, o tal vez sí, Dios dirá. Pero lo más importante es que el padre Loring era durísimo, no porque fuera español o porque fuera viejo, era durísimo porque cualquiera que está metido en el mundo de la defensa de la fe entiende la tremenda irracionalidad, la injusticia y la prepotencia que existe de parte de los enemigos de la iglesia y de sus detractores. Y también la tremenda cobardía, blandenguería, irracionalidad, temor, ignorancia que existe entre muchos católicos. Y por eso él tenía ese lenguaje tan duro, y quienes lo han escuchado y quienes los han escuchado recientemente, él estuvo no mucho tiempo atrás, el 2012, en una gira en América Latina, y también, si no me equivoco, el 2013, pero sé que el 2012, por ejemplo, estuvo en México, el 2011 estuvo en Ecuador, estuvo en Perú, y en todas estas ocasiones él tuvo palabras tremendamente duras, como siempre, muy enérgicas, nunca insultantes, pero sí tenía palabras muy enérgicas sobre los católicos que ignoraban su propia fe, ¿no? Y él decía, mira, entre los católicos hay algunos listos, ¿no? Es decir, en el lenguaje habitual de los españoles, un listo es un despierto, ¿no? Un inteligente, los listos, los semilistos y los brutos. No decía los tontitos, los bobos, no, los brutos. Y por si acaso hay una excelente entrevista en Puesto por Religión y Libertad al padre Loring, hecha por Claravisión, que expresa muy bien toda esta perspectiva del padre Loring y toda su energía y su celo. El padre Loring, su celo lo llevó a preparar este texto muy importante, muy hermoso, de El libro para salvarte. Su última edición del 2012 es lo que él llama la edición príncipe, ¿no? Princeps del latín significa no la edición principesca, sino significa la edición principal. Es un término que se utiliza en la publicación de libros, sobre todo en la publicación de libros católicos o documentos pontificios, para indicar que toda otra edición que existe para salvarse se tiene que comparar con esa. Es decir, esa es la edición que el autor considera la edición fundamental, la edición acabada. Entonces, cosas incompletas o cosas poco precisas, hay una edición para salvarte que ya tiene algún tiempo, donde el padre Loring, por ejemplo, tenía algunas cosas un poco confusas respecto de la cremación de los difuntos.
en esta edición Príncipe él ya clarifica con mucha precisión este concepto, ¿no? Entonces, la edición de Para Salvarte, un libro que se ha vendido en 1,5 millones de copias solo en español, en sus distintas ediciones, 1,5 millones de copias. Obviamente que ha pasado por todos estos procesos de reforma porque el padre era infatigable, llevaba 2 millones de kilómetros para el 2012 viajando por el mundo, 50 veces la vuelta a la Tierra, ¿no? Y había estado en cada uno de los países de América Latina, fuera de Brasil. Había visitado todos, según él recuerda. Y ya no recuerdo cuántas veces, pero él tenía la cuenta con esta mentalidad de ingeniero, como su papá, como él comenzó a estudiar ingeniería, llevaba las cuentas muy claras del tiempo que le tomaba, de las veces que había viajado, de los kilómetros que había viajado, de las veces que había cruzado el Atlántico para venir a América, porque también en Estados Unidos estuvo en Los Ángeles, en Miami, ¿no? Donde habían comunidades hispanas extendidas y con un gran fruto. Y el padre siempre ilustraba sus enseñanzas con distintas anécdotas. Por ahora quiero dejar allí este homenaje a este gran sacerdote, que Dios tenga en su gloria, porque quisiera en un próximo punto de vista hablar de las enseñanzas que nos ha dejado, no solamente del ejemplo que dio con su vida austera, con su desprecio por el turismo, no le gustaba que le dieran vueltas y que visitara y que le mostraran cosas bonitas de una ciudad, le interesaba exclusivamente ir a dar su contenido. Pero quiero que el ejemplo del padre Loring no se quede simplemente en todas estas cuestiones bellas, edificantes y anecdóticas de un hombre que dio su vida entera a la defensa de la iglesia y del cristianismo, sino que aprendamos también algunas lecciones. Que tengas un buen día.